8 de septiembre de 2006. Timaru, una tranquila ciudad costera en el sur de Nueva Zelanda, donde la vida transcurre pausadamente y eventos como llamadas policiales casi siempre terminan en algo inofensivo. Esa tarde todo comenzó exactamente así. A las 19:42 llega una llamada a la central. En la línea, un adolescente, la voz le tiembla pero intenta hablar con claridad, informa que, junto con un amigo, entró a un hangar abandonado en la zona industrial. Y allí, en la oscuridad, escucharon sonidos. Al principio pensamos que era un gato, pero después, no, hay alguien ahí. La operadora anota la dirección, transmite la orientación a la patrulla más cercana. El área es antigua, antiguos almacenes, talleres, varios edificios deteriorados, alrededor terrenos cubiertos de maleza, una vía férrea y un camino oscuro donde rara vez pasa un coche. Para los lugareños, este hangar siempre fue algo así como una leyenda. Nadie entraba allí, y durante muchos años se creyó que adentro vivían personas sin hogar. La patrulla llega en pocos minutos. Afuera hay silencio. A lo lejos se oye la autopista. Se escucha cómo el viento golpea el revestimiento del edificio. Junto a las puertas hay 2 chicos de pie, tensos, pálidos. Claramente se asustaron. Uno señala con la linterna del teléfono hacia una ventana rota cerca del suelo. Dice que por ahí se metieron. El segundo añade: allí, alguien se mueve, no nos acercamos. Los oficiales entran. Al principio nada inusual. Polvo, basura, huellas de neumáticos viejos, varias sillas volcadas, todo en penumbra. Pero cuanto más avanzan, más perceptible se vuelve una extraña sensación, como si el lugar no estuviera del todo vacío. El haz de la linterna se desliza por el suelo, se detiene en la esquina lejana. Allí, entre escombros y láminas de metal, algo refleja la luz. Al principio parece simplemente un montón de varillas, pero cuando se acercan más, se hace visible. Las barras están soldadas, no por casualidad, sino intencionalmente. Una construcción sólida, tosca, parecida a una jaula. Afuera sopla el viento. La puerta metálica golpetea por las ráfagas. Uno de los policías se acerca, dirige la luz hacia adentro. Por un segundo parece que no hay nada, pero luego ve, en el fondo, un movimiento apenas perceptible. Muy débil, como si alguien intentara moverse. En el radio se escucha una señal breve. El segundo oficial se retira hacia la salida, llama refuerzos y médicos. Informa: hay una persona en un espacio cerrado, necesitamos ayuda. 20 minutos después llega al lugar otro coche, con él rescatistas y un médico de guardia. Para ese momento ya se han reunido varios lugareños. Alguien graba con una vieja cámara digital. El área está iluminada por los faros de los coches policiales. Los rescatistas intentan abrir la jaula, pero la cerradura no cede. La cadena está oxidada, pero aguanta firmemente. Entra en acción un cortador hidráulico. El chirrido del metal llena el hangar. Cada segundo se alarga, como adrede. Nadie habla. Solo se escucha el sonido del corte y la respiración de las personas con mascarillas. Cuando finalmente cortan la cerradura, la puerta se abre con un crujido. Adentro hay una persona. Está sentada, con la cabeza baja, sin moverse. El médico hace una señal de que hay que actuar rápido. La sacan en camilla, la cubren con una manta térmica, revisan la respiración. Débil, pero presente. Ojos cerrados, piel casi blanca. No hay reacción a las palabras. Los médicos no pierden tiempo. Inmediatamente la suben a la ambulancia. Los investigadores permanecen adentro. Examinan el lugar ahora con luz de lámparas portátiles. En el suelo, garrafas plásticas con agua, un colchón viejo, pedazos de tela, varios artículos de higiene personal, todo dispuesto ordenadamente, como si alguien hubiera vivido aquí constantemente, pero al mismo tiempo el espacio no parece un refugio.
sino un lugar donde alguien estuvo encerrado. Junto a la jaula, huellas de calzado, posiblemente de otra persona. Las fotografían, fijan las coordenadas. Afuera sigue la multitud. La gente cuchichea, discute quién pudo hacer esto. Alguien recuerda viejos rumores sobre personas desaparecidas. Alguien dice que el hangar hace varios meses pertenecía a una empresa privada, pero luego su dueño desapareció. La policía no da comentarios oficiales. Todo lo que se sabe es que adentro fue encontrada una persona viva, sin documentos, sin señas de identificación. Esa misma noche llega un mensaje del hospital. Estado estable, pero grave. Establecer la identidad por ahora es imposible. No hay documentos ni registros en las bases de datos. Los investigadores comienzan una verificación de todos los casos abiertos de personas desaparecidas en la región. Entienden que el caso no es casual, no es un lugar donde una persona llegó sola. Todo lo que vieron adentro hablaba del control de alguien, de la sistematicidad de alguien. Al día siguiente el hangar es completamente acordonado. Los expertos toman huellas, hacen fotografías, retiran objetos. Oficialmente esto ya no es una inspección, sino el inicio de una investigación criminal. La prensa local obtiene las primeras filtraciones. En la zona industrial fue encontrada una persona, presuntamente retenida en cautiverio. Y aunque la policía no confirma los detalles, una cosa está clara. Lo que ocurrió en el viejo hangar de Timaru se convertirá en el inicio de una de las historias más sombrías que esta ciudad haya escuchado jamás. En el hospital de Timaru todo comienza con un procedimiento habitual. El personal de la ambulancia fija parámetros, transmite datos al médico de guardia. Estado estable, pero extremadamente debilitado. La paciente no reacciona a los llamados, ojos cerrados, piel pálida. Los médicos toman fotografías para el informe interno y envían una solicitud a la base de personas desaparecidas. Formalidad. Pero precisamente esta se convierte en el momento clave. En pocos minutos el sistema da una coincidencia. Nombre: Emily Carter. Edad: alrededor de 12 años. Dirección: Timaru, calle Fitzroy, casa 17. Según la base, figura como desaparecida. Estado: ausente sin dejar rastro. Fecha de desaparición: 3 de octubre del año pasado. Hace casi un año. Oficialmente este caso hace tiempo se consideraba frío. Emily iba de la escuela y no llegó a casa. La última vez que la vieron fue en un cruce a varias cuadras de su propio patio. Esa tarde comenzaron las búsquedas. Policía, voluntarios, perros, colaboradores. Durante varias semanas toda la ciudad vivió esta historia. Después, silencio. No encontraron rastros. Los padres se mudaron, la madre no soportó la atención de la prensa, el padre se fue con familiares a Oamaru. Para todos alrededor, el caso Carter se convirtió en otra desaparición sin resolver. Ahora ella está aquí, en una sala de hospital, a solo 3 kilómetros de ese mismo cruce. En las manos no hay señales de retención, pero los médicos notan signos de prolongada restricción de movilidad. El organismo está muy debilitado, músculos atrofiados. El cerebro reacciona a los estímulos, pero la conciencia está en estado letárgico. Ella no habla. El investigador que llegó al hospital fija la identidad. La fotografía confirma: es ella. No hay dudas. Formalmente 2 casos se unen: el viejo sobre la desaparición y el nuevo sobre la retención. Ahora es una sola investigación. En el informe aparece la primera nota: víctima establecida. Circunstancias de retención requieren verificación. Lugar de hallazgo: hangar abandonado en zona industrial. Distancia del lugar de desaparición: 3,2 kilómetros. Esta distancia se convierte en un shock. Casi un año la buscaron y todo este tiempo estuvo cerca. Ninguna verificación, ningún operativo llegó a ese hangar. La policía había ido allí antes, pero el objeto se consideraba vacío. El dueño del local hacía tiempo que no existía como persona jurídica.
Nadie prestó atención a las puertas oxidadas, detrás de las cuales de hecho se encontraba el lugar del crimen. La investigación inmediatamente adquiere una nueva escala. El criminal no actuó espontáneamente. Logró retener a una persona durante meses, proporcionando el mínimo de condiciones necesarias: agua, comida, calor. Todo esto habla de una planificación prolongada, reflexión y control. Esto no es casualidad, no es un estallido de agresión. Esto es un esquema. Los investigadores comienzan a reconstruir la ruta de desaparición. Revisan viejos materiales, mapas de búsquedas, registros de interrogatorios. Todo lo que hace un año parecía obvio, ahora se ve diferente. Si la encontraron en el hangar, significa que alguien debió ir allí regularmente. Alguien sabía que ella estaba allí. Alguien la cuidaba, alimentaba, vigilaba que permaneciera viva. Pero en aquellos días, cuando desapareció, ni una cámara, ni un testigo notó nada sospechoso. Ni vehículos, ni rostros desconocidos en el área. Incluso los vecinos de la familia Carter aseguraban que nadie vigilaba la casa. Ahora ante la policía se planteaba una nueva tarea. No solo entender cómo Emily terminó en el hangar, sino establecer qué ocurrió con ella durante 11 meses. Porque quienquiera que estuviera detrás de esto, vivía cerca, entre calles conocidas, bajo las ventanas de quienes se consideraban a salvo. Y si logró ocultarse tanto tiempo, significa que todo lo que ocurrió con Emily fue parte de algo más grande que un simple secuestro. Precisamente desde este momento el caso dejó de ser una historia sobre una desaparición y se convirtió en una investigación de retención sistemática, fría, en la que cada detalle, desde la elección del lugar hasta la cerradura oxidada, tenía importancia. El expediente archivado sobre la desaparición de Emily Carter comienza secamente, como decenas de documentos similares. Fecha: 3 de octubre de 2005. Lugar: Timaru, Distrito West End. Hora del último contacto: alrededor de las 16:10. La formulación es estándar, pero detrás de estas líneas se esconde una historia que en ese momento parecía absolutamente ordinaria. Emily regresaba a casa después de la escuela. Un día primaveral común que no se diferenciaba de los anteriores. Ese lunes llovía ligeramente. El camino brillaba por la humedad y las calles estaban llenas de gente. Después de clases, los niños se dispersaban cada uno por su lado. Algunos hacia el centro, algunos al parque, algunos simplemente iban a casa. Emily siempre regresaba por el mismo camino, a lo largo de la calle principal, luego por un pequeño cruce, pasando la farmacia y 2 cuadras más hasta su casa. Este camino lo había recorrido cientos de veces. El barrio se consideraba seguro. Muchos se conocían de vista. Nadie podía imaginar que ese día algo saldría mal. La última vez que vieron a Emily fue su compañera de clase, Lisa Murray. Las niñas salieron juntas de la escuela a las 15:58. Hablaban sobre una prueba, discutían el fin de semana próximo. En algún momento en el cruce, Emily dijo que continuaría sola. La casa estaba literalmente a la vuelta, menos de 5 minutos a pie. Se despidió con la mano y giró hacia la calle Fitzroy. Eso es todo. Ahí su ruta se interrumpe. La distancia, alrededor de 200 metros. Ni siquiera es una calle completa, sino un tramo corto entre 2 pasos. A lo largo, cercas ordenadas, arbustos, un par de arces viejos, un par de bancos. Todas las ventanas de las casas dan directamente al camino, por lo que desaparecer aquí es imposible. Pero ese día nadie vio que pasara por esa calle. Ni residentes, ni transeúntes casuales. Al principio los padres no entraron en pánico. La madre pensó que Emily pudo haber ido a casa de una amiga, luego a la tienda. Un retraso común. 1 hora después, cuando el teléfono no respondía, comenzó a llamar a amigos, maestros, vecinos. Nadie la vio. 2 horas después llamó a la policía. El oficial de guardia tomó la denuncia registrándola como ausencia temporal.
Según las instrucciones, las búsquedas activas comienzan solo después de 24 horas si no aparecen nuevos datos. Pero no esperaron. Ya en la tarde pasaron los primeros voluntarios por el barrio, con linternas, con perros, revisando cada callejón. Noche sin resultados. Por la mañana la policía conecta perros rastreadores. Examinan los patios cercanos, terrenos baldíos, la zona costera. Colocan puestos de control, interrogan a conductores, revisan el alcantarillado. Nada. Al tercer día encuentran la mochila. La descubre un conserje que recoge basura cerca de la tienda de la esquina. La mochila estaba ordenada, ligeramente cubierta de polvo, como si la hubieran puesto allí adrede. Adentro, libros de texto, una botella de agua, un par de hebillas, todo limpio, sin daños, ni señales de lucha, ni suciedad, ni huellas de manos ajenas. La policía fotografía el hallazgo, lo describe como objeto sin signos de carácter violento. En ese momento nadie se dio cuenta de lo extraño que era. Después de esto comienza una operación de búsqueda a gran escala. Durante varios días en Timaru no callaron las sirenas. En franjas boscosas y en la zona industrial había carpas de rescatistas. Voluntarios peinaban el terreno por sectores. Alrededor de 100 personas participaron en las búsquedas. Dividieron la ciudad en cuadrados. Revisaron cada cobertizo, cada garaje, cada sótano. Resultado: 0. Gradualmente el entusiasmo se apaga. Después de 2 semanas, las búsquedas oficiales se suspenden. El caso pasa a la categoría de abiertos, pero sin medidas activas. De la familia toman muestras de ADN, fotografías, objetos personales. En el informe aparece la frase: probabilidad de salida voluntaria ausente, signos de impacto criminal no establecidos. La policía considera 3 versiones: accidente, fuga, secuestro, pero cada una de ellas se derrumba con la mínima verificación. Accidente excluido: ni en cuerpos de agua, ni en precipicios, ni en zanjas hay rastros. Fuga imposible: Emily no tenía consigo ni dinero, ni documentos, ni siquiera ropa de cambio. Secuestro: la versión más inquietante, pero no hay pruebas. Cámaras en el área casi no había, testigos tampoco. Después de un mes, la atención de los medios se debilita. Los reporteros se van, la ciudad vuelve a la vida habitual. En la escuela su nombre aún sonó durante mucho tiempo en las conversaciones, pero gradualmente dejaron de hablar del caso en voz alta. Solo quedaron formulaciones vacías en los archivos y varias decenas de páginas de protocolos con las mismas respuestas. No vi, no oí, no noté. La investigación llega a un callejón sin salida. Todas las fuerzas se van en verificación de pistas falsas. La policía gasta semanas en interrogatorios, análisis de teléfonos, viajes a ciudades vecinas. Cada nueva versión termina en nada. Después de varios meses, el caso de hecho se enfría. En la carpeta con materiales solo queda una fotografía de Emily sonriente, la última, tomada en el patio de la escuela. En ese momento nadie podía imaginar que todo este tiempo ella estuvo literalmente cerca, a varios kilómetros de casa, en un hangar oscuro, detrás de puertas oxidadas. Y que casi un año después una llamada casual de adolescentes del mismo barrio volvería a poner en marcha el mecanismo de investigación. Ahora ya no sobre una desaparición, sino sobre un crimen cuidadosamente planeado, al que volver sería mucho más difícil. Cuando la policía regresó al hangar un día después de la llamada, el lugar ya no se veía como en las primeras horas. Los investigadores examinaron cuidadosamente el territorio, fijaron los límites, colocaron vallado. Ahora esto se consideraba oficialmente el lugar del crimen. Toda la atención a cada metro cuadrado. Viejas paredes de ladrillo, vigas metálicas oxidadas, yeso caído, huellas de hollín y pintura vieja. En el suelo, polvo, astillas, huellas de calzado, marcas de ruedas,
probablemente de un carrito de construcción. En la esquina lejana estaba esa misma jaula, soldada de varillas. Construcción tosca, pero sólida, creada por alguien que entendía cómo trabajar con metal. Al principio la inspección parece inútil. No hay huellas frescas, no hay documentos, no hay nada que pudiera indicar directamente al propietario. Pero el investigador a cargo del caso fija un detalle importante: el tipo de soldadura. Es uniforme, denso, sin espacios. Este es el trabajo no de una persona casual, no de un aficionado. Esta soldadura la hace un profesional. La pista principal en ese momento es el edificio mismo. En los materiales del viejo caso sobre la desaparición de Emily, el hangar no figuraba en absoluto. No fue verificado ni en la primera ni en la segunda etapa de búsquedas. Entonces, este lugar simplemente no entraba en el radio de la zona de búsqueda. Por eso ahora, casi un año después, los investigadores comienzan con lo más obvio, con la pregunta sobre la propiedad. ¿Quién es el dueño? ¿Quién tenía acceso? ¿Quién podía entrar aquí? Y lo principal, ¿quién tenía la capacidad técnica para construir tal construcción? Por solicitud al catastro territorial establecen rápidamente: el hangar figura como parte de la antigua fábrica de conservas, cerrada en 1998. Durante varios años el territorio estuvo abandonado y luego fue vendido a un particular. Los documentos muestran el nombre: Arthur Finch, residente del mismo barrio, de 43 años. Profesión: soldador. Esta coincidencia despierta interés inmediatamente. La policía verifica con qué exactamente estaba relacionado con la fábrica. Resulta que Finch antes trabajaba allí. Se ocupaba de la reparación de equipos. Después del cierre de la empresa, compró parte del territorio a bajo precio, usando el local para almacenar herramientas y chatarra. La última actividad oficial sobre el objeto, hace más de 3 años. Sin pagos de impuestos, sin arrendatarios registrados. Los investigadores van a su casa. Una casa pequeña en las afueras de Timaru, terreno con garaje y coches viejos. Finch abre la puerta tranquilamente, como si la visita de la policía no le sorprendiera. No se esconde. No evita la comunicación. A primera vista, un hombre común, silencioso, pero sin agresión. A la pregunta sobre la propiedad responde con seguridad: sí, el edificio es mío, pero no he estado allí durante varios años. Todo estaba cerrado. Nadie iba allí. Estas palabras las fijan en grabadora. Luego, procedimiento estándar. Lo citan a un interrogatorio oficial. En el despacho se sienta tranquilo, manos sobre la mesa, mirada directa. Dice que después del despido de la fábrica perdió interés en ese lugar. Al principio alquilaba parte a un conocido como almacén. Luego simplemente cerró las puertas. Afirma que hace tiempo perdió las llaves y que no tiene idea de quién pudo usar el local. Los investigadores anotan todo en el protocolo. La coartada que declara es clara. El día del hallazgo estaba en casa. Los vecinos pueden confirmar. En el momento de la desaparición de Emily, en una guardia en la ciudad vecina, sus palabras son fáciles de verificar. Y sin embargo, el simple hecho de que sea soldador, que tiene un hangar dentro del cual hay una compleja construcción metálica, hace que la investigación no suelte esta línea. En el informe técnico, los criminalistas indican: la jaula fue hecha de material que coincide por tipo con el que se almacenaba en el depósito de la antigua fábrica. La marca de acero es idéntica. Pero pruebas directas de que precisamente Finch trabajó con este metal, por ahora no hay. En esta etapa la investigación actúa con cautela. Oficialmente Arthur Finch es solo un testigo, pero su nombre ya está inscrito en la primera resolución sobre interrogatorio y figura en el informe sobre reanudación de la investigación. Ahora en los materiales del caso aparece una nueva línea: persona potencialmente relacionada con el lugar de hallazgo. Profesión corresponde al carácter de la construcción fabricada. Este momento se convierte en el punto desde el cual la historia comienza a desplegarse en profundidad.
porque más adelante los investigadores tendrán que verificar si realmente el hangar estaba abandonado, como afirma Finch. Y si no, ¿quién más pudo entrar allí y por qué nadie notó que este lugar durante años se usaba para retener a una persona? Así comienza una nueva fase del caso, cuando cada paso, cada rastro encontrado y cada soldadura metálica puede o bien justificar a Arthur Finch o bien vincular para siempre su nombre con ese hangar. Al día siguiente del interrogatorio, los criminalistas regresan al hangar para realizar una inspección repetida. Ahora la tarea no es solo fijar el lugar, sino entender quién y cuándo lo usó. La atmósfera adentro sigue igual de opresiva. Luz tenue a través de ventanas polvorientas, óxido en el metal, olor a humedad y hierro viejo. Pero en el segundo recorrido comienzan a aparecer detalles que en la primera vez quedaron desapercibidos. Junto a la jaula encuentran recortes de varilla, algunos pedazos del mismo diámetro y aleación que la construcción misma. En el suelo, huellas de soldadura, manchas quemadas en el concreto. Esto significa solo una cosa: la jaula fue ensamblada aquí, no traída ya hecha. En el banco de trabajo, cubierto por una gruesa capa de polvo, hay herramientas, un cepillo metálico, un viejo casco de soldador, pedazos de alambre. Todo esto no parece basura casual. El trabajo fue ejecutado metódicamente, con cálculos exactos. Esto no es improvisación, sino preparación pensada. Cuando los expertos comienzan a desmontar el escombro junto a la pared, bajo una lámina de contrachapado encuentran una pequeña bolsa plástica con papeles. Entre ellos, un ticket de caja común. Está descolorido, pero la fecha aún es legible. 21 de septiembre de 2005. Vendedor: tienda de materiales de construcción en el centro de Timaru. En la lista de compras: varilla, electrodos de soldadura, guantes protectores. A primera vista, un conjunto común para alguien que trabaja con metal, pero la coincidencia es demasiado exacta para ignorarla. Los investigadores hacen inmediatamente una solicitud a la tienda. Tienen la esperanza de que de ese día se conserven grabaciones de video. Para casos comunes, tales filmaciones rara vez dan algo, pero aquí todo es diferente. Si el ticket realmente está relacionado con el hangar, esto puede convertirse en la clave de todo el esquema. Un día después, la tienda entrega el archivo. Cámara de modelo antiguo, imagen granulada, pero los rostros son distinguibles. En la grabación se ve cómo a la zona de caja se acerca un hombre con ropa de trabajo, con cuello gris y gorra. Pone sobre el mostrador varillas metálicas, paga en efectivo y sale. Cuando detienen la grabación en fotograma fijo, no quedan dudas. Es Arthur Finch. Su perfil coincide, la forma de caminar es reconocible. Momento de la compra, exactamente 2 semanas antes de la desaparición de Emily. Precisamente este intervalo coincide con el periodo en que, según la evaluación de los expertos, la jaula fue ensamblada e instalada en el hangar. Ahora la investigación tiene no solo suposiciones, sino confirmación material. Finch mintió en el interrogatorio. Dijo que no había estado en el hangar durante varios años, pero la grabación de la cámara y el ticket encontrado prueban lo contrario. No solo estuvo allí, preparó todo de antemano. Esto cambia completamente el curso del caso. Los criminalistas elaboran un informe. En él se indica detalladamente: los materiales encontrados en el hangar coinciden por marca y tamaño con los que se adquirieron según el ticket. Incluso pequeños defectos en las varillas coinciden con la forma del corte fijada en el lugar. La firma del cajero en la parte inferior del ticket confirma la autenticidad del documento. La tarde de ese mismo día, Arthur Finch es detenido nuevamente, ahora ya no como testigo. Lo llevan a la comisaría. No se resiste, pero guarda silencio. El protocolo fija la formulación oficial: detenido bajo sospecha de retención ilegal de persona y preparación premeditada del lugar del crimen. Para los investigadores este es un momento decisivo. Ahora saben que todo lo ocurrido no fue casualidad, no fue una acción impulsiva.
fue preparación, exacta, verificada, planificada de antemano. Y si la jaula se ensambló 2 semanas antes de la desaparición de Emily, significa que el crimen fue pensado hasta el más mínimo detalle. Desde este momento la investigación deja de ser búsqueda de un secuestrador casual. Se convierte en análisis de un esquema cuidadosamente planeado, donde cada paso tenía un objetivo y cada rastro fue dejado conscientemente. Por delante de los investigadores esperaba la verificación de los motivos de Finch, y precisamente aquí comenzaría la verdadera lucha entre lo que él diría y lo que ya habían probado las evidencias. Después de la detención de Arthur Finch, la investigación se enfrenta a un nuevo problema. Hay evidencias directas: la construcción soldada, el ticket, el video de la tienda. Todo indica que precisamente él preparó el hangar y fue responsable de lo que ocurrió adentro. Pero no está claro lo principal. ¿Para qué? Finch no tenía antecedentes penales, no estaba registrado, vivía solo, no fue visto en ningún conflicto. Emily para él era una persona ajena. Entre ellos no se encontró ninguna conexión obvia. En tales casos el motivo es la clave. Sin él, todo se derrumba. Los investigadores comienzan a cavar más profundo. Revisan sus antiguos lugares de trabajo, contactos, compañeros. Estudian operaciones financieras, llamadas telefónicas, correspondencia. El cuadro se forma lentamente, pero algo salta a la vista inmediatamente. Los últimos años Finch vivió casi aislado, sin amigos, sin familia, sin trabajo permanente. Externamente tranquilo, pero internamente, a juzgar por viejos documentos, acumulando irritación. A través del archivo policial salen a viejos registros laborales. Allí aparece una línea a la que nadie al principio presta atención. Año 2000. Compañía constructora Carter Construction. Cargo: soldador constructor. El nombre de la empresa parece familiar, y en un minuto queda claro por qué. El dueño de la compañía es Robert Carter, padre de Emily. Esta coincidencia detiene al grupo. Cruzan fechas. Finch trabajó para Carter casi 2 años. Despedido por artículo después de una lesión laboral. Entonces recibió una quemadura trabajando en un proyecto. Pero la dirección reconoció esto como violación de normas de seguridad de su parte. Finch exigía compensación. Afirmaba que el equipo estaba defectuoso, que era culpa del jefe de sección. Pero la compañía defendió su posición y el mismo Carter dio testimonio contra él en el juicio. Luego, todo va en cadena. Los registros judiciales confirman: la demanda de Finch fue rechazada. En la decisión del tribunal se indica que no hay pruebas de culpa del empleador. Después de esto, Finch desapareció del campo de visión. Consiguió trabajos temporales. Cambió frecuentemente de vivienda. Llevó una vida cerrada. Pero según palabras de uno de los antiguos colegas, más de una vez recordó ese conflicto, decía que Carter le arruinó la vida. Los investigadores comienzan a construir la conexión lógica. 15 años después del despido, Finch vive en la misma ciudad, a varios kilómetros de la casa de los Carter. Por casualidad o no, pero el hangar que compró se encuentra en el camino donde frecuentemente pasaba Emily, solo a 3 cuadras de su escuela. La coincidencia se vuelve cada vez menos casual. En los informes aparece una nueva sección: posible motivo: venganza personal contra el padre de la víctima, realizada mediante daño a persona cercana. Esta formulación hace el caso comprensible. El crimen ya no parece sin sentido. Se convierte en un acto de retribución cuidadosamente construido, que debía causar dolor no físicamente, sino psicológicamente. Levantan viejas cartas y declaraciones de Finch. En una de ellas, enviada al Consejo Municipal hace 10 años, escribió que algunas personas pagan no de inmediato, pero siempre pagan. Entonces esto fue considerado queja de una persona ofendida. Ahora estas palabras suenan diferente, como advertencia. Los investigadores comparan la cronología. Finch compra el hangar poco después de que Carter amplía el negocio y comienza a trabajar en contratos estatales.
Se puede suponer que volvió a escuchar sobre su antiguo jefe, recordó la vieja historia y decidió actuar. Todo indica que el crimen fue preparado de antemano, pero no por beneficio. Tenía carácter personal, casi demostrativo. Cuando los investigadores intentan entender el lado psicológico, llegan a la conclusión. Finch no veía en Emily a una persona concreta. Ella se convirtió para él en símbolo de injusticia, eslabón de unión con el pasado. A través de ella quería castigar al padre, a quien, según creía, una vez lo traicionó. Esta versión hace el cuadro casi completo. Por primera vez, la investigación tiene una lógica clara. Todo lo que parecía sin sentido, de repente se organiza en cadena. El hangar no es solo un lugar de retención. Es un lugar donde Finch quería probar que era capaz de controlar el destino ajeno. Ahora la policía tiene todo: ejecutor, pruebas y motivo. El caso deja de ser enigma de desaparición. Se convierte en historia de venganza, extendida durante década y media. Pero junto con esto surge una nueva dificultad. Si todo estaba dirigido contra el padre, significa que Finch planificó no solo el aislamiento. Significa que esta historia puede tener continuación. Cuando los investigadores obtuvieron la orden de allanamiento de la casa de Arthur Finch, nadie esperaba que detrás de la fachada común de una pequeña casa en las afueras de Timaru se escondiera un mundo construido alrededor de una idea obsesiva. La casa misma se veía discreta, fachada descolorida, patio cubierto de maleza, verja oxidada. Adentro, minimalismo, pero no por amor al orden, sino por completa ausencia de algo vivo, ni fotografías, ni objetos personales. Todo limpiado al límite, como si la persona hace tiempo dejó de vivir una vida común y se concentró en una sola cosa. La parte principal del allanamiento recayó en su taller. Era un pequeño anexo detrás de la casa, donde había un banco de trabajo, herramientas y viejas piezas metálicas. Los investigadores esperaban encontrar evidencias técnicas, herramientas similares a las usadas para fabricar la jaula o restos de materiales, pero lo que encontraron superó estas expectativas. En la pared, justo frente al banco de trabajo, colgaba toda una composición. Decenas de recortes de periódicos, amarillentos, pero cuidadosamente pegados en orden estricto. En ellos titulares sobre la compañía constructora Carter Construction. Negocio local obtiene contrato. Robert Carter, hombre del año según la prensa local. Un poco más abajo, fotografías de la familia, festividades, entrevistas, eventos benéficos. En algunas fotos Emily era muy pequeña, en otras mayor. Fotografías escolares de la prensa local. Cada recorte datado. 15 años de observaciones, recopiladas manualmente, sin omisiones. Al principio esto puede parecer un hobby extraño, coleccionar artículos viejos. Pero luego queda claro que no es solo un archivo. Es un esquema. En hojas separadas, notas con letra pequeña. Fechas, comentarios, cruces. La esquina de la habitación completamente tapizada con tales hojas y cada una conectada con hilos a otras, como en las paredes de los despachos de investigadores, solo que este esquema fue construido contra la familia Carter. En el centro de esta pared, un mapa de Timaru, viejo, laminado, con numerosas marcas y líneas. Por él se ve que Finch rastreaba rutas. La ruta de la escuela de Emily a casa está resaltada con marcador rojo. Hay incluso horario, anotado a mano. 15:20, cruce de calle Brown. 15:35, entrada al patio. Al lado, cuidadosamente pegada una impresión del horario escolar y notas con números de autobuses que pasan por su barrio. Todo esto parece un plan de vigilancia, construido paso a paso. En el escritorio encuentran una cámara vieja y varias memorias USB. Al verificar, decenas de fotos tomadas desde lejos. La casa de los Carter, la calle, el edificio escolar. Ni un solo cuadro de carácter casual. Todo sistematizado. Cada foto firmada y datada.
algunas tomadas varios meses antes de la desaparición de Emily. Cuando los operativos describen todo esto en el protocolo, resulta obvio. No se trata solo de un destello momentáneo de ira. Esto es obsesión, extendida durante años. Finch no olvidó el pasado. Gestó la idea de venganza durante mucho tiempo, observando, construyendo detalles, planificando. Todo lo que ocurrió en el hangar fue resultado no de un impulso, sino de un cálculo frío. Los criminalistas notan otro detalle. En el estante había un álbum viejo, en cuya portada no había nada excepto un número, 2000. Adentro, recortes de documentos, impresiones con mención del caso judicial entre él y Robert Carter. En la última página, una fotografía de la casa de los Carter con la inscripción Justicia. En este momento, la investigación definitivamente deja de dudar. Finch no solo se vengaba, vivía de eso. Todo lo que hacía, trabajo, hangar, recolección de materiales, se subordinaba a una idea. Su venganza se convirtió en programa obsesivo del que no había salida. La policía formaliza el protocolo de allanamiento. En él, los hallazgos clave: mapa, fotografías, recortes, documentos. Cada cosa confirma: el crimen no fue casual, sino resultado de persecución de muchos años. Ahora el motivo de venganza se convierte en obsesión probada. Estas evidencias hacen el caso definitivamente completo. Los investigadores ven ante sí a un hombre que construyó su vida alrededor de una familia ajena, observó, se preparó, recopiló cada detalle. Y ahora la investigación entra en una nueva fase. Intento de entender cómo exactamente logró hacer todo esto, permaneciendo desapercibido. Cuando el allanamiento ya llegaba a su fin, parecía que todo estaba encontrado. Mapas, recortes, fotografías. Todo esto construía un esquema comprensible que confirmaba su culpabilidad, pero los investigadores entendían: cualquiera que prepara un crimen de esta escala siempre tiene algo personal, un lugar donde guarda no hechos, sino pensamientos. Por eso decidieron recorrer la casa una vez más, lentamente, atentamente, centímetro a centímetro. A primera vista, la habitación de Finch se veía como una vivienda común de un hombre mayor. Nada inusual. Pila de revistas, televisor viejo, estante con libros. Pero cuando uno de los investigadores sacó un tomo con tapa, debajo descubrió un cuaderno escolar gastado con tapa azul. El más común de los que se venden en cualquier tienda, sin inscripciones, sin marcación. Simplemente un cuaderno. Lo abrieron directamente en el lugar. Las primeras páginas, ordenadas, con letra pequeña, frases cortas, cada una con fecha. Al principio, septiembre de 2005. Esa misma fecha cuando Emily desapareció. Sin introducciones, sin explicaciones. Solo registros secos, esencialmente informes. Día 1, objeto en el lugar. Día 4, todo tranquilo. Día 10, sin cambios. A medida que pasaban las páginas, el texto se volvía más denso. A veces los registros iban acompañados de hora del día o comentarios breves como noche, silencio o por la mañana lluvia. Todo escrito con una sola letra, claramente, casi sin correcciones. Los psicólogos luego dirán que tal manera refleja especial frialdad y control. No escribía sobre sí mismo, no expresaba emociones, no fijaba dudas, simplemente registraba hechos, como si llevara observación de un objeto, no de una persona viva. Con cada nueva página se creaba una impresión cada vez más opresiva. Día 45, primera comida. Día 70, sin reacción. Día 120, todo bajo control. Día 320, tranquilo. Estas frases cortas no describían lo que ocurría, pero su sequedad, distanciamiento y repetición constante creaban sensación de algo infinito, rutinario, frío.
casi como informe de ingeniero, no de criminal. El último registro datado en agosto de 2006, justo varias semanas antes de que encontraran a Emily. Día 337, completado. Sin firma, sin explicaciones. Este punto al final de la página parecía el fin no solo de los registros, sino de toda la historia que él completó para sí mismo. Cuando llevaron el cuaderno al laboratorio, los expertos entendieron inmediatamente que esta era la clave. Todo lo demás eran evidencias indirectas, pero este cuaderno describía el proceso mismo de retención, sin detalles, pero con cronología perfecta. Por primera vez, la investigación obtuvo un documento donde los eventos fueron fijados por el ejecutor mismo. Comenzó el examen pericial de caligrafía. Compararon la letra con registros en su libreta de trabajo, declaraciones en protocolos, firmas en tickets. Coincidencia. 100%. Todo, desde la inclinación de las letras hasta las particularidades de conexión de trazos. Esto confirmó oficialmente que los registros pertenecen a Arthur Finch. Para la investigación este momento fue decisivo. Ahora su culpa no era solo suposición, no conjunto de evidencias, sino realidad documentada. El cuaderno se convertía en confesión directa, aunque sin palabras de arrepentimiento. El investigador que conducía los interrogatorios luego dirá que este documento producía impresión más fuerte que cualquier fotografía del lugar del crimen. En el protocolo el registro se designó como diario de observación, pero extraoficialmente todos en el departamento lo llamaban cuaderno sin emociones. En él no había nada humano, ni lamento, ni compasión, solo sistema. Cada día, cada acción, como parte de un experimento. Ahora la investigación tenía todo: motivo, pruebas, caligrafía, marcos temporales. El cuaderno se convirtió en el corazón del caso. Demostraba que todo lo ocurrido no era destello de furia ni casualidad, sino resultado de un plan pensado, frío. Desde este momento la investigación deja de ser historia sobre desaparición. Se convierte en crónica judicial de un hombre que casi un año vivió por sus propias reglas, sin violarlas ni un día. Y ahora, cuando todas las evidencias se juntaron en un todo, quedaba entender lo último. ¿Cómo logró ocultarse tanto tiempo y quién posiblemente lo ayudó a permanecer invisible? Después de que la investigación reunió todas las evidencias, quedaba el último posible movimiento de la defensa: declarar que Arthur Finch actuó inconscientemente. Su abogado inmediatamente construyó la línea sobre que el crimen supuestamente fue consecuencia de vieja lesión craneal y graves vivencias psicológicas después del despido. Esta versión se veía verosímil. Finch realmente recibió daño serio durante el trabajo en construcción, pasó tratamiento y luego varios años no pudo conseguir empleo. En este contexto aparecieron quejas de dolores de cabeza, irritabilidad e insomnio. Pero para que tal versión funcionara en el juicio, había que probar una cosa: que durante el crimen no entendía lo que hacía. Para esto nombraron examen psiquiátrico forense. Lo enviaron a la clínica del hospital de Christchurch, donde tales casos se estudian de manera integral, con participación de psiquiatras, neurólogos y analistas conductuales. Los expertos comenzaron con análisis de su biografía. Estudiaron historias clínicas, viejos registros de médicos, testimonios de antiguos colegas y vecinos. Luego, caligrafía, registros del cuaderno, manera de hablar en interrogatorios. Todo esto se componía en un retrato psicológico bastante íntegro. Finch era cerrado, desconfiado, propenso a largas vivencias de ofensas y conflictos. Podía durante años repasar una misma situación, mentalmente volviendo a ella una y otra vez. El diagnóstico que dieron los médicos sonaba como trastorno paranoide de personalidad con rasgos obsesivos pronunciados. Esto significa que la persona tiene desconfianza elevada, ideas fijas y tendencia obsesiva al control. Para Finch, esto se manifestó en obsesión con la familia Carter, en sus paredes tapizadas con artículos y esquemas, en registros ordenados, casi mecánicos.
Sin embargo, una diferencia tuvo significado decisivo. Trastorno de personalidad no es psicosis, no es pérdida de conexión con la realidad. Tales personas pueden actuar racionalmente, entender consecuencias de sus actos y planificarlos. Los expertos realizaron con Finch una serie de pruebas. A las preguntas respondía tranquilamente, lógicamente, sin signos de confusión. Cuando le preguntaban sobre eventos del último año, no negaba hechos, pero hablaba de ellos de manera distante, como si describiera un experimento, no un crimen. Atención especial dedicaron a su cuaderno. Los analistas notaron que los registros en él están sistematizados. No hay caos propio del estado de psicosis. Cada frase verificada, fechas están estrictamente en orden. Esto testimoniaba no sobre pérdida de razón, sino sobre nivel extremo de control y cálculo. Sabía lo que hacía y fijaba lo ocurrido para seguir él mismo el curso de los eventos. Cuando los expertos preparaban la conclusión final, no dejó dudas. Finch realmente sufría de trastorno de personalidad, pero esto no le impedía comprender el carácter de sus acciones y dirigirlas. En otras palabras, podía entender que violaba la ley y hacerlo conscientemente. Para el tribunal, esto fue momento decisivo. En la conclusión oficial estaba una palabra: imputable. Desde el punto de vista jurídico, esto significa que la persona es completamente responsable de sus actos. Todas las conversaciones sobre trauma y vieja ofensa dejaron de tener importancia. El abogado intentó impugnar la conclusión, pero la comisión constaba de 3 expertos independientes y sus opiniones coincidieron. Finch entendía lo que hacía. Construyó un plan, seleccionó materiales, siguió la ruta, registró fechas. Todo esto excluía casualidad e indicaba comportamiento consciente, pensado. Desde este momento la defensa de hecho perdió base. Finch dejó de ser persona enferma que perdió conexión con la realidad. Ante el tribunal debía comparecer un ejecutor frío que actuó con cálculo y lógica interna. Y ahora la investigación pasaba a la etapa final, preparación para el proceso judicial que debía poner punto final en esta historia. Cuando la investigación se acercó a la etapa final, parecía que el caso estaba completamente descubierto. Pero en los materiales de archivo quedó un detalle que no dejaba tranquilo al investigador principal. Al principio mismo, en los primeros días después de la desaparición de Emily, la policía interrogó a una persona, un indigente local llamado Harold King. Entonces vivía en un viejo cobertizo en las afueras de Timaru, no lejos de esa misma calle donde vieron a Emily por última vez. Lo detuvieron porque testigos afirmaban: la víspera de la desaparición alguien parecido a él merodeaba cerca de la escuela y los contenedores de basura. Entonces, no tenía coartada. Harold no podía recordar dónde estuvo esa tarde. Decía que bebió, luego durmió en algún lugar cerca del muelle. Ni testigos, ni confirmaciones. Pero contra él no encontraron ni evidencias ni pruebas directas. Después de varios interrogatorios, lo liberaron, pero la nota sobre su participación quedó en el caso. Y ahora, cuando todo quedó claro con Finch, este viejo detalle volvió a surgir. Los investigadores decidieron verificar si esta persona estuvo relacionada con Finch, porque el hangar donde encontraron a Emily estaba solo a varios kilómetros del lugar donde entonces vivía Harold. La versión parecía lógica. Posiblemente sabía lo que ocurría. Pudo ayudar o simplemente cerrar los ojos ante lo que veía. Para la investigación este era el último posible vacío en la cadena. A Harold lo encontraron rápido. Seguía viviendo cerca de la zona industrial. Recogía chatarra y trabajaba en empleos casuales. Esta vez, su interrogatorio transcurrió tranquilamente. El hombre no negó que conocía a Finch, pero describió su conocimiento como casual. Simplemente un par de veces me dio monedas por ayuda con metal. Según sus palabras, Finch era poco sociable, pero siempre cortés. Las conversaciones entre ellos no iban más allá de temas cotidianos: herramientas, trabajo, comida. Los investigadores no se limitaron a palabras.
Verificaron llamadas telefónicas de Finch durante varios meses antes del crimen. Ningún contacto con números que pudieran pertenecer a Harold. Verificaron operaciones bancarias, transferencias, compras. Todo indicaba que Finch actuó solo. Incluso las cámaras en el área del hangar no registraron a nadie excepto él durante todo el tiempo que fue allí. Los operativos revisaron nuevamente viejos protocolos de 2005, cuando detuvieron a Harold por primera vez. Entonces ya estaba en el campo de visión de la policía, no por crímenes, sino por estilo de vida inestable. Los registros mostraban, en el momento de la desaparición de Emily, realmente estaba en otro barrio de la ciudad, lo que luego confirmaron nuevos testigos. 2 trabajadores del muelle recordaron que lo vieron esa noche. Después de verificación repetida, todas las dudas fueron eliminadas. Harold Keene resultó ser una persona común que simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su historia, aunque parecía insignificante, se convirtió en detalle importante. Ayudó a excluir definitivamente la posibilidad de que Finch tuviera cómplice. Para asegurarse de esto definitivamente, los investigadores realizaron verificación financiera. Analizaron movimiento de fondos en cuentas de Finch durante varios años. Ni una transferencia sospechosa, ni una adquisición conjunta, ningún pago a terceros. Todas las compras, incluyendo varilla, materiales y herramientas, formalizadas a su nombre personalmente y pagadas en efectivo. Esto confirmaba que hizo todo él mismo, sin depender de nadie. Para ese momento la investigación ya entendía. Finch era cerrado, no confiaba en la gente y siempre dependía solo de sí mismo. Construyó todo en solitario. Preparó, registró, observó. Nadie lo ayudó y nadie sabía qué exactamente hacía. Su plan existía solo en su cabeza y todos los rastros que podían indicar ayuda de alguien resultaron falsos. Cuando la verificación fue completada, el caso de Finch adquirió forma definitiva. Todas las versiones secundarias, dudas y sospechosos alternativos fueron oficialmente excluidos. Ante la investigación quedó un solo cuadro único. Un hombre que durante muchos años vivió con la idea de venganza. No la compartió con nadie y paso a paso la llevó a cabo. Era un mundo cerrado, aislado, donde cada elemento, desde mapas en las paredes hasta registros en el cuaderno, existía solo para él. Nadie sabía lo que ocurría tras las puertas de su casa. Y nadie sospechaba que en las afueras de la ciudad, entre hangares oxidados y maleza, se ocultaba un lugar donde el tiempo se detuvo casi un año. Ahora, a la investigación le quedaba hacer lo último: preparar el acta de acusación y entregar el caso al tribunal. Todo lo demás ya estaba más allá de la investigación. Cuando los investigadores terminaron el trabajo con evidencias y testimonios, llegó el momento que muchos consideran el más importante: entender a la persona misma. No solo lo que hizo, sino quién fue antes de esto. Porque tales actos no ocurren súbitamente. Usualmente les preceden años de irritación acumulada, ofensas no procesadas y clausura interna. Los policías comenzaron a visitar vecinos y antiguos conocidos de Arthur Finch. El cuadro se formaba gradualmente, y cuantas más personas interrogaban, más claramente se dibujaba un mismo retrato. Finch vivía tranquilamente, casi imperceptiblemente. Trabajaba, no hacía ruido, no causaba conflictos. Podía semanas sin salir de casa si no había necesidad. Los vecinos recordaban que rara vez saludaba, casi no conversaba, pero siempre pagaba la electricidad, limpiaba frente a la casa, cuidaba las herramientas. Parecía una persona común, un poco extraña, pero no peligrosa. Muchos decían: simplemente pensábamos que no le gustaba a la gente. Alguien lo consideraba excéntrico, alguien introvertido, cerrado. Nadie percibía esto como señal alarmante. En un pueblo pequeño como él había muchos. Antiguos trabajadores que perdieron empleo después del cierre de la fábrica, vivían cerrados, en soledad. Nadie podía imaginar que tras esa tranquilidad se ocultaba otra vida,
Una vida en la que cada malentendido pasado se convertía en guerra interna. Uno de los primeros que habló de las rarezas de Finch fue un vecino de la calle, un hombre mayor llamado Ray Morgan. Recordó una historia de hace 5 años. Entonces Ray accidentalmente golpeó con el coche el espejo lateral de la camioneta de Finch al estacionar cerca de su casa. El daño fue mínimo, pero Finch lo percibió como insulto personal. En lugar de discutir tranquilamente la reparación, presentó queja al seguro, luego a la alcaldía, escribió denuncias a la policía por daño a propiedad. Cuando todo esto no dio resultado, comenzó verdadera venganza menor. Neumáticos pinchados, rayones en las puertas, quejas por ruido. Ray contó que este conflicto duró casi 2 años. No insultaba, no gritaba, simplemente actuaba. Fríamente, con cálculo. Parecía que para él era importante no castigar, sino probar que no olvidaría. Después de esto, nadie en la calle quiso relacionarse con él. Otra persona, antiguo colega de la fábrica, recordaba cómo una vez discutió con Finch por una herramienta de trabajo. Finch consideró que fue injustamente acusado de rotura. Desde ese día dejó de saludar, no conversaba. Hacía como si la persona no existiera. Y así durante casi 8 años, hasta que la fábrica cerró. Para él cualquier ofensa era eterna. Incluso si no tenía importancia para otros, la convertía en recordatorio constante de injusticia. Los investigadores encontraron varias historias similares más. Quejas al municipio sobre perros de vecinos, cartas al periódico con acusaciones contra antiguos empleadores, exigencias de compensación por daño moral. Todos estos episodios menores a primera vista tenían eje común: tendencia a no soltar. Finch no solo se enojaba, se fijaba en la ofensa y vivía de ella. Cuando especialistas en análisis conductual estudiaban su expediente, notaron patrón interesante. En todos los casos donde Finch se consideraba víctima, su respuesta no era agresión abierta, sino venganza fría, sistemática. No estallaba, planificaba. En esto consistía la particularidad de su psique: ausencia de impulso, pero presencia de persistencia. Podía durante años esperar el momento adecuado para devolver, como decía, la deuda. En este contexto, el conflicto con Robert Carter, dueño de la compañía constructora, dejó de verse como excepción. Al contrario, se convirtió en continuación lógica de todo lo que Finch hizo antes. Solo que esta vez, la escala fue diferente. Pérdida de trabajo, derrota judicial, burla de colegas. Todo esto para él se convirtió no solo en ofensa, sino en punto de no retorno. Lo percibió como humillación personal que necesitaba corregir. Ahora los investigadores entendían. La venganza no apareció súbitamente. Maduró durante años. Se alimentó de ofensas menores y convicción interna de que el mundo estaba contra él. Finch no era demente en sentido habitual. Simplemente no sabía perdonar. Para él esto era debilidad, traición a sí mismo. El retrato psicológico elaborado en el marco del caso sonaba casi como sentencia. Personalidad cerrada, propensa a ideas obsesivas, con sentido elevado de justicia, responsabilidad exagerada y completa incapacidad de soltar el pasado. Para tales personas, la venganza se convierte en forma de existencia. Tal comportamiento explicaba mucho, tanto por qué se preparó tanto tiempo como por qué no compartió con nadie sus planes. Para él esto no parecía crimen, era restauración del equilibrio, lo que consideraba justicia. Cuando los interrogatorios de testigos terminaron, la investigación tenía el cuadro completo. Arthur Finch no era un monstruo de la nada. Era un hombre que paso a paso construyó alrededor de sí un mundo de ofensas, miedo y control. Y cuando ese mundo se derrumbó, simplemente ejecutó consecuentemente lo que hace tiempo consideraba su deber. Desde este momento la investigación deja de ser solo historia de crimen. Se convierte en investigación de cómo una persona común, viviendo al lado, puede lenta y tranquilamente convertirse en peligrosa. Y ahora a la investigación le quedaba solo una cosa:
mostrar todo esto al tribunal. Para el momento en que la investigación se acercó a la etapa final, en el caso ya no quedaban puntos ciegos. Todo estaba verificado, comparado, comprobado hasta la última fecha. Pero quedaba una cosa: escuchar, finalmente, esto de él mismo. Arthur Finch seguía en silencio. Estaba en el centro de detención preventiva ya varias semanas, sin negar nada, pero tampoco reconociendo. Sus interrogatorios terminaban igual. Respuestas monosilábicas, pausas largas, mirada a la mesa. Parecía que no escuchaba las preguntas o simplemente no veía sentido en las respuestas. Precisamente por eso el investigador Hayden Jones decidió realizar la entrevista final decisiva. No por los testimonios, las evidencias eran más que suficientes, sino para entender si Finch comprende la magnitud de lo realizado. Este interrogatorio no fue espontáneo. Se preparó cuidadosamente, pensó cada detalle. No invitaron testigos al cuarto, no encendieron la grabadora de inmediato. Todo debía verse tranquilo. Hayden entendía. Si presionaban a Finch, se cerraría en defensa sorda. Pero si construían una conversación, había chance de que hablara. Cuando lo trajeron al cuarto, Finch se veía igual que en los primeros días de detención. Prolijamente vestido, sin señales de cansancio, mirada seca, firme. Se sentó, puso las manos sobre la mesa, se enderezó. Frente a él, pila de carpetas, gruesa, pesada, y cada una contenía pruebas. Hayden comenzó sin introducciones, iba desplegando materiales uno tras otro. Primero, impresión de la cámara de vigilancia de la tienda donde se fijó su camioneta. Luego, mapa de ruta donde estaba claramente marcado el movimiento del coche desde la casa de Carter hasta la zona industrial. Después, fotografías de la casa de Finch, pared con recortes, cuaderno, copias de cartas, esquemas, hasta planes dibujados a mano. Todo esto lo colocaba sobre la mesa, como si creara ante él proyección física de sus actos. Finch miraba todo esto sin expresión, ni sorpresa, ni irritación. Solo atención tranquila, distante. Cuando sobre la mesa cayó la última cosa, ese mismo cuaderno donde llevaba sus breves registros, Hayden hizo una pausa. Luego lentamente lo abrió y leyó varias líneas. Día 45. Silencio. Día 76. Todo tranquilo. Día 200. El tiempo pasa. Su voz sonaba uniforme, casi impasible, pero en el silencio, estas frases sonaban especialmente frías. Finch bajó la mirada, como si escuchara algo dentro de sí, pero no pronunció palabra. Entonces Hayden decidió ir más allá. Leía extractos de la conclusión de la pericia, resultados del análisis de caligrafía, informe de psicólogos. Cada documento lo acercaba a lo principal, el motivo. Y entonces el investigador preguntó lo que durante mucho tiempo pospuso. Todo comenzó desde ese día cuando Carter firmó la orden de despido. ¿Quería devolver lo que él le quitó? Esto sonó tranquilamente, sin presión. Y por primera vez en todo el tiempo, Finch cambió de expresión. Levantó los ojos, detuvo la mirada en Hayden, como evaluando si valía la pena hablar. El silencio duró mucho, pero en algún momento su postura cambió. Se inclinó ligeramente hacia adelante, habló bajo, contenidamente, pero claramente. Él no solo quitó el trabajo, dijo Finch. Me quitó todo. Esta frase no sonó como justificación, más bien como afirmación, y Hayden entendió que esto era el comienzo. Finch continuó. Su discurso fue corto, entrecortado, pero en él se sentía lógica, propia, distorsionada, pero consecuente. Hablaba de injusticia, de cómo Carter lo engañó después de la lesión, de cómo se rió en el juicio, de cómo fingió que nada pasó. Según sus palabras, ese momento fue decisivo. Entonces dentro de él algo hizo clic.
Contó que lo observó durante años, que veía cómo abría nuevos proyectos, sonreía ante cámaras, recibía premios, y todo este tiempo se sentía persona borrada. Yo vivía, pero era como si no existiera, pronunció. El investigador guardó silencio. Le permitía hablar. En estos minutos Finch como si se quitara la máscara. En su voz no había ira, solo cansancio. Como si no se justificara, sino simplemente fijara un hecho. ¿Hizo esto por el despido?, aclaró Hayden en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Finch lo miró largamente. Luego exhaló y dijo: Robert Carter me quitó mi trabajo, mi futuro. Yo le quité el suyo. Esta frase entró en el protocolo casi sin cambios. Se convirtió en clave para todo el caso. No como reconocimiento formal, eso ya era obvio sin ella, sino como símbolo de su lógica distorsionada. Para Finch, esto no era crimen. En su representación, era restauración del equilibrio, conclusión de vieja deuda. Después de estas palabras, volvió a guardar silencio. El investigador entendió que no diría más nada. El interrogatorio terminó igual que comenzó, en silencio. Pero ahora era diferente. Era silencio no de negación, sino de reconocimiento. Cuando lo sacaron del cuarto, Hayden permaneció sentado varios minutos, mirando la mesa abarrotada de evidencias. Todo esto no parecía materiales de caso, sino crónica de lenta destrucción de un hombre. Uno que no pudo perdonar y vivió el resto de su vida dentro de su ofensa. Desde este momento, la investigación se consideró concluida. Todas las respuestas fueron obtenidas. Solo quedaba preparar materiales para el juicio y esperar ese día cuando todo esto sonaría ya en la sala de audiencias, ante jurados, abogados y el mismo Robert Carter, quien por primera vez escucharía por qué exactamente lo eligieron como objetivo. Después de ese interrogatorio donde por primera vez sonó su frase de reconocimiento, los investigadores decidieron arriesgarse y realizar otra entrevista. Sentían que Finch no había dicho todo, y era sensación correcta. Cuando lo trajeron al interrogatorio repetidamente, se veía más tranquilo, como si él mismo quisiera hablar, no para justificarse, sino para terminar su propia historia. Esta vez la conversación comenzó sin preludios. El investigador solo pronunció: ya explicó por qué. Queda entender cómo. Finch guardó silencio largo rato, luego sonrió ligeramente. Igual no entenderán, dijo, pero después de una pausa comenzó a hablar, lentamente, uniformemente, con esa misma precisión fría con la que, evidentemente, construyó su plan. Contó que la idea apareció hace muchos años, cuando, según sus palabras, todo adentro se rompió. Entonces se prometió que Carter sentiría la misma impotencia que él. Pero hacerlo necesitaba no simplemente burdamente, quería que esto durara, que viviera con esto, se despertara con esto y nunca pudiera olvidar. Finch comenzó a describir cómo eligió el lugar, largamente, metódicamente, como si no se tratara de crimen, sino de construcción de nuevo proyecto. Quería que todo se viera impecable, paredes sólidas, buen aislamiento acústico, para que nadie oyera, para que no hubiera olor a humedad, para que allí se pudiera vivir mucho tiempo. Estas palabras las pronunció sin menor vacilación, como si se tratara de solución técnica. El investigador, tratando de mantener calma externa, preguntó: ¿cuál era el objetivo final? ¿Qué planeaba hacer con ella después? Finch no respondió de inmediato. Bajó los ojos como seleccionando palabras y luego dijo uniformemente: nada. Simplemente esperar. Al principio los investigadores decidieron que se trataba de tiempo, pero después de varios segundos continuó y el sentido quedó claro. No planeaba causarle daño físico, al menos no de inmediato. Su plan era otro, mucho más elaborado. Quería mantenerla encerrada hasta que llegara el momento, y ese momento, como luego se supo, debía ser su mayoría de edad. Consideraba que cuando cumpliera 18 años,
todo terminaría. Simplemente la soltaría. Que vaya a casa, dijo completamente tranquilo. El investigador aclaró: ¿por qué esperar tantos años? Y aquí sonó la frase que entró en la historia del caso como uno de los momentos más monstruosos. Finch respondió: porque entonces le devolvería a Carter no una hija, sino lo que él mismo arruinó. Que viva con eso. Estas palabras no fueron dichas con emoción. Las pronunció con la misma calma con que otras personas hablan de reparaciones o del clima. El investigador notó que en ese momento en su voz no había ni sombra de arrepentimiento, solo fría convicción de que su acto era lógico y merecido. Este reconocimiento cambió todo. Hasta ese momento la investigación consideraba el caso como secuestro premeditado, posiblemente con objetivo de venganza, pero ahora quedó claro. El plan era más profundo y oscuro de lo supuesto. Quería destruir la vida de Carter no con una acción, sino con tiempo prolongado, tortuoso. Convertirlo en rehén de su propia culpa. La grabación del interrogatorio fue llevada en volumen completo. Cada palabra, cada pausa, cada entonación de Finch entró en el protocolo. Su reconocimiento se convirtió en esa prueba que ya no requería interpretaciones. Él mismo describió la estructura del crimen. Él mismo explicó el motivo. Él mismo confirmó el cálculo y premeditación. Después de esto, los investigadores incorporaron en el acta de acusación punto adicional. Ahora no se trataba solo de secuestro. En la acusación agregaron formulación sobre retención prolongada de persona en condiciones restringidas, punto que por ley se consideraba circunstancia agravante, testimoniando tortura psicológica intencional. Cuando sacaron a Finch del interrogatorio, se veía igual de tranquilo. Ningún músculo en el rostro tembló. Parecía satisfecho de que finalmente lo escucharon, como si todo este tiempo simplemente esperaba oportunidad de pronunciar su última palabra. Y el investigador Hayden Jones permaneció durante mucho tiempo en el cuarto después de su salida. Ante él yacía impresión de la estenografía y releía la última frase una y otra vez, sin poder librarse de la sensación de que detrás de estas palabras no solo había venganza personal, sino algo más antiguo, frío, como el odio mismo. Este interrogatorio fue el último. Después de él, la investigación oficialmente terminó la recolección de pruebas. Ahora todo dependía del tribunal y de cómo los jurados percibirían la historia de un hombre que vivió 15 años para algún día quitarle a otro el sentido de la vida. Cuando los investigadores ya preparaban materiales para el juicio, quedaba un vacío, el día mismo del secuestro. Todo lo demás estaba establecido, cada detalle confirmado. Pero precisamente esa mañana, con la que comenzó toda la historia, hasta ahora permanecía poco clara. No había testigos, no había grabaciones de cámaras. Nadie vio nada. ¿Cómo una persona pudo desaparecer con ella en pleno día, en un barrio tranquilo donde todos se conocían? El investigador Hayden Jones sabía que si no obtenían de él relato directo, esto quedaría como mancha en toda la investigación. Y por eso, el último día antes del cierre del caso, volvió con Finch. Esta vez sin documentos, sin frases rimbombantes, sin mesa abarrotada de evidencias. Simplemente una pregunta. ¿Cómo fue? Finch guardó silencio largo rato. Luego dijo: ¿quieren saber cómo comenzó todo? Y inclinando ligeramente la cabeza comenzó a hablar. Su voz estaba tranquila, casi cansada. No se justificaba, no adornaba, hablaba simplemente, como si relatara instrucciones de trabajo. Dijo que la siguió durante varias semanas, pero precisamente ese día, todo estaba calculado al minuto. Sabía dónde estaba, a qué hora salía, quién caminaba por la misma calle. En un pueblo pequeño las rutas habituales rara vez cambian, y esto se convirtió en su ventaja. Ese día fue en una vieja furgoneta de trabajo, en la que antes hacía trabajos particulares. El coche no se destacaba en nada. Tales furgonetas frecuentemente estaban junto a casas cuando alguien reparaba cableado o instalaba ventanas. Estacionó en el cruce donde el camino de la escuela pasaba a zona residencial.
Esperó tranquilamente, sin apuro. En sus palabras no había nerviosismo, como si fuera acción común, rutinaria. Cuando ella apareció, simplemente salió del coche y fue a su encuentro. El investigador preguntó: ¿se le acercó? ¿Qué dijo? Finch asintió. La saludé, la llamé por su nombre y dije que su padre me pidió que la llevara a casa. En el cuarto se colgó el silencio, no por shock, sino por comprensión de cuán simple era esto. Sin amenazas, sin gritos, sin lucha. Simplemente un nombre y una frase corta. Finch continuó. Ella me reconoció. Antes nos cruzamos. Yo ayudaba a su padre con reparaciones cuando aún trabajaba en la fábrica. No se asustó. Simplemente me miró, asintió y fue al coche. Hizo una pausa. Luego agregó: hasta le abrí la puerta. El investigador en ese momento apenas se contuvo de apretar los puños. Todo se veía monstruosamente tranquilo. Ni coacción, ni fuerza. Solo confianza y mentira dicha con voz uniforme. Finch explicó que precisamente en esto consistía su plan. Quería que todo comenzara con confianza, para que el padre, al escuchar cómo ocurrió, entendiera. Su nombre se convirtió en señuelo, que todo lo que construyó, reputación, respeto, confianza, se volvió contra él. Estaba orgulloso de que lo conocieran en la ciudad, de que le creyeran. Yo simplemente usé eso. Su nombre se convirtió en llave de la puerta, dijo Finch. Esta frase, como notaron los investigadores, se convirtió en uno de los momentos más terribles de todo el caso, porque revelaba la esencia. El secuestro no fue impulso, fue acto de simbolismo frío. Finch no solo quería causar dolor, quería hacerlo con manos ajenas, con ayuda de la confianza que Carter durante años ganó. Luego Finch agregó que en el camino ella conversaba tranquilamente, pensaba que todo estaba bien. Hasta encendí la radio, dijo, y por un segundo en su voz apareció extraña sombra de satisfacción, como si el recuerdo de su precisión le diera calma. Cuando calló, el investigador entendió. Aquí estaba, el último detalle faltante. Todo el esquema del crimen, desde la idea hasta la ejecución, ahora era conocido. Este reconocimiento no requería pruebas. Sus palabras coincidían con rutas, marcas temporales, e incluso con el tiempo cuando la madre de Emily llamó por primera vez a la policía, notando que la hija no llegó a casa. La grabación de este interrogatorio entró en los materiales del caso como confirmación definitiva de todas las versiones. Ahora la investigación sabía todo, desde el primer paso hasta el último. Y, lo especialmente terrible, cada paso fue pensado, sopesado y ejecutado sin emociones. En esta etapa el trabajo de investigación se consideró terminado. Solo quedaba entregar materiales al fiscal. La historia de Arthur Finch llegó a su fin, aunque para la familia Carter solo comenzaba. Después del reconocimiento de Finch, los investigadores decidieron: era hora de reunir todo junto. No solo evidencias separadas, no fechas separadas, sino línea completa, ininterrumpida, desde el momento en que en su cabeza por primera vez nació el plan, hasta ese día cuando Emily desapareció. Esto debía convertirse en reconstrucción final, especie de retrato del crimen, reunido de todos los detalles, testimonios, tickets, fotos, pericias y marcas temporales. Inicio de la historia, 12 de abril del año pasado. Esa mañana las cámaras de vigilancia de la tienda de construcción fijaron a Arthur Finch. Entró tranquilamente, sin prisa, como persona que sabe exactamente qué necesita. En el video se ve cómo toma varillas metálicas, malla de lámina, paquete de electrodos de soldadura y garrafa con gas. Pago en efectivo, ticket prolijamente doblado y puesto en bolsillo de chaqueta de trabajo. Luego, precisamente este pedazo de papel, datado 2 semanas antes de la desaparición de Emily, se convertirá en primer eslabón en la cadena de pruebas.
Desde este momento todo comienza a moverse según cronograma previamente calculado. Cada tarde, comenzando desde mediados de abril, iba a la vieja fábrica de conservas. En aquellos años era lugar casi abandonado, varios talleres oxidados, área cubierta de maleza, guardia que venía aquí rara vez. El hangar donde después todo ocurriría estaba un poco aparte, detrás de la línea de viejas vías férreas. Desde afuera parecía depósito común, puertas metálicas, pintura descascarada, ventanas polvorientas. Pero adentro Finch creaba su proyecto. Los vecinos que interrogaron después recordaban que a veces por las tardes desde allí venía sordo sonido de metal. Nadie prestaba atención a esto. Muchos pensaban que alguien reparaba técnica, desarmaba equipo viejo. En pueblos pequeños tales sonidos son parte de lo cotidiano, pero ahora la investigación sabía. Era sonido de soldadura, chispas, golpes de martillo. Finch construía armazón de jaula, soldándola de esas mismas varillas que compró en la tienda. No se apuraba, hacía todo cuidadosamente. Los criminalistas luego notarán. Las soldaduras eran uniformes, sólidas, sin menor señal de trabajo artesanal. Todo hablaba de que esto lo hizo persona acostumbrada al metal y que sabe trabajar con herramienta. Cuando la construcción estuvo lista, comenzó a arreglar el espacio interno. En la esquina había viejo generador para luz y ventilador. En el suelo, mantas prolijamente dispuestas, traídas, como se supo después, de su propia casa. Encontraron también viejo catre con pata rota y recortes de tablas con las que niveló el piso de concreto. En la pared, gancho donde después colgaría su diario. Ese mismo donde luego escribiría líneas cortas, terriblemente secas. Día 1. Todo tranquilo. La investigación restauró también la secuencia de observaciones. Según datos encontrados en sus cosas, Finch comenzó seguimiento de Emily aproximadamente un mes antes del secuestro. Hizo varias impresiones de mapa del barrio donde ella vivía y marcó en ellas la ruta de la escuela a casa. Aparecieron inscripciones con horario, probablemente hechas por observaciones. 14:35 sale de las puertas, 14:42 gira de la calle principal, 14:47 giro a Santa Rosa. Hasta marcó puntos donde coches rara vez se detienen, evidentemente para saber dónde no habría testigos. Día del secuestro, 26 de abril. Mañana, clima claro, día escolar común. Emily regresaba a casa por su camino habitual. Finch salió de antemano en su vieja furgoneta y ocupó lugar en el cruce donde el camino pasaba a calle residencial. Estuvo allí alrededor de 20 minutos. La cámara de la tienda vecina fijó furgoneta blanca sin placas. Luego este cuadro confirmará tiempo y lugar. Cuando ella se acercó, salió, saludó y pronunció esa misma frase que le abrió la puerta a su confianza. Usó el nombre del padre. Dijo que aquel pidió llevarla. Ninguna amenaza, ninguna fuerza. Todo. Simplemente, tranquilamente, cotidianamente. Ella subió al coche sola. De los materiales del caso se sabe que el camino desde el lugar donde la recogió hasta el hangar tomó 7 minutos. Estos 7 minutos luego fueron analizados largamente, comparando testimonios, relojes en cámaras, rutas. 7 minutos, y una persona desapareció de la ciudad. A las 15:05 fijaron la furgoneta en la vieja carretera que llevaba a la zona industrial. A las 15:12, las puertas del hangar ya estaban cerradas. A las 15:18 en su diario apareció el registro. Día 1. Después, todo estaba planificado. Preparó de antemano cerraduras, ajustó ventilación, pensó cómo ocultar el sonido. Todo esto después se convertirá en argumento más importante de la acusación, prueba de que no hubo casualidad ni arranque momentáneo. Todo, desde la compra de varilla hasta el registro en el diario, existía en fila única, lógica. Los investigadores elaboraron esquema visual. En la pared del despacho colgaba cronología, foto de la tienda, copia del ticket,
imagen de furgoneta de la cámara, mapa de ruta y finalmente foto del hangar dentro del cual estaba la jaula. En ella, placa metálica con número, agregada después por expertos. Todo se componía en línea directa, sin omisiones, sin rupturas. Esta reconstrucción mostró: cada paso de Finch fue consciente. No hubo ni un error, ni una improvisación. No actuó por emociones, al contrario, actuó como ingeniero. Todo hasta los detalles calculado, preparado y ejecutado. Precisamente esta cadena, desde la compra de metal hasta el primer registro en el diario, el fiscal luego presentará a los jurados como prueba de culpabilidad completa de Arthur Finch. Porque en esta historia no hubo casualidad ni impulso, solo hubo lógica fría, consecuente, llevada a la perfección. Y ahora, cuando la investigación restauró todo el curso de eventos, quedaba solo una cosa: el juicio. El proceso judicial contra Arthur Finch comenzó a inicios de noviembre, casi un año después de su arresto. Para ese momento el caso ya era ruidoso, y la sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, residentes de la ciudad, y también personas que esta historia estremeció hasta lo profundo del alma. La atmósfera era especial. En ella se sentía no solo pesadez, sino cierto silencio denso, como ocurre cuando la gente entiende que ahora se decide no solo el destino de una persona, sino el punto moral mismo en toda una historia. La audiencia judicial comenzó tranquilamente. El fiscal, Julian Reeves, hablaba confiadamente, sin patetismo. Presentó toda la cadena de pruebas: tickets de compra de varilla, fotografías de cámaras, registros del diario, testimonios de expertos e investigadores. Todo lo que ya sabemos ahora se componía en discurso seco, lógicamente construido. El fiscal paso a paso mostró cómo Finch planificó, se preparó y ejecutó lo planeado. En la pantalla detrás de él aparecían fotografías del hangar, copias de mapas, esquemas de rutas, todo lo que confirmaba su premeditación. Cuando el fiscal terminó, en la sala se colgó una pausa. Quien seguía el caso entendía. Contra tal cantidad de hechos no existe defensa convincente, pero por ley, la palabra era del abogado. La defensa eligió línea obvia: estado psíquico del acusado. El abogado de Finch, hombre con rostro cansado y voz tranquila, hablaba de viejas lesiones, de cómo con los años la persona se cerró, perdió conexión con la realidad, vivió en aislamiento. Intentaba mostrar a Arthur no como monstruo, sino como persona quebrada que no pudo manejar la ofensa. En algún momento hasta citó conclusión de viejo neurólogo que trató a Finch hace muchos años, insinuando que su estado pudo influir en la percepción de la realidad. Pero este argumento no duró mucho. El fiscal se levantó y leyó la conclusión del examen psiquiátrico forense. En ella, en blanco y negro, estaba escrito: la persona comprendía el carácter fáctico y el peligro social de sus acciones y podía dirigirlas. Esta oración corta pero decisiva tachó toda la imagen construida por la defensa del inimputable. Después de esto dieron la palabra a testigos. Al estrado subió Robert Carter. Hablaba no como acusador, sino como padre. Su voz temblaba, pero se mantenía. Contó cómo pasó ese año, cómo esperaba noticias, cómo todo en su vida se congeló. No hablaba de dolor. Hablaba de que la persona en quien una vez confió hizo esto conscientemente. Él calculó todo. No estaba enfermo, estaba frío, pronunció Carter. En la sala muchos bajaron los ojos. Finch todo este tiempo estuvo sentado inmóvil. En el rostro, nada. Ni arrepentimiento, ni irritación, ni orgullo. Escuchaba, pero como si no oyera. Solo en algún momento, cuando el fiscal mencionó la frase de su reconocimiento, esa misma sobre «le quité como él me quitó», le tembló ligeramente la mandíbula. Y nada más. Cuando llegó el momento de la última palabra, el juez se volvió hacia él y propuso usar el derecho a expresarse. Finch miró largo rato a un punto, luego movió ligeramente la cabeza. «No tengo nada que decir», pronunció, y de nuevo bajó la mirada.
Después de esto, los jurados se retiraron al cuarto de deliberación. La sala se llenó de murmullo tranquilo. Estos minutos parecían eternidad. Cada uno en la sala entendía. La decisión ya es obvia, pero el momento mismo de espera como si se alargara, obligando a todos a revivirlo de nuevo, desde el primer día hasta esta mañana. Después de 40 minutos, los jurados regresaron. El portavoz se levantó y leyó el veredicto. Su voz sonaba uniformemente, sin emociones, pero cada palabra como si cortara el aire en la sala. En todos los puntos de acusación, reconocer culpable. El juez aclaró la formulación de la sentencia. Cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Esta frase puso el punto definitivo. Sin aplausos, sin gritos, solo silencio profundo, denso, en el que hasta el susurro de papeles parecía ruidoso. Finch no levantó la cabeza. Lo sacaron de la sala y Carter permaneció sentado. Durante mucho tiempo no se levantó. Simplemente miraba el lugar vacío donde aún un minuto antes estuvo sentado el hombre que destruyó su vida. Así terminó la parte jurídica de esta historia. Investigación, juicio, sentencia. Todo terminado. Pero más allá de la sala quedaba otra cosa, lo que es imposible formalizar con protocolo o fijar en materiales del caso, lo que vivirá en esta ciudad aún mucho tiempo. Después de la sentencia a Arthur Finch, lo trasladaron a establecimiento correccional de régimen estricto en la isla sur. La prisión, rodeada de colinas y viejas plantaciones de pinos, parecía aislada no solo del resto del mundo, sino del tiempo mismo. Finch pasó las primeras semanas en celda individual, bajo vigilancia las 24 horas. No lo trasladaron con otros presos, no por compasión, sino porque tales figuras que terminaron en centro de atención pública casi siempre se convierten en objetivo. Pero él mismo no mostraba iniciativa. Según palabras de guardias, toda su existencia se redujo a silencio y rutina. Levantarse, comida, paseo, regreso a la celda. No escribía cartas, no pedía visitas, no se quejaba, como si simplemente desapareció. Mientras tanto, la vida fuera de los muros de la prisión cambió mucho más. La familia Carter ya no pudo permanecer en Timaru. Su casa estaba en elevación, con ventanas que daban a ese mismo camino por donde Emily caminaba ese día. Al principio intentaron volver al ritmo habitual, pero la ciudad ahora se percibía diferente, como lugar donde todo recuerda lo vivido. Incluso susurro casual en el patio vecino, mirada de transeúnte, golpe de contenedor de basura por las mañanas, todo causaba alarma. Después de varios meses, Robert vendió la casa, luego el negocio, y junto con su esposa e hija, se fue. Según datos no oficiales, la familia estaba bajo programa estatal de protección de testigos. Esto no es solo formalidad. Realmente necesitaban ocultarse de atención de prensa, de reportajes, de miradas ajenas, de cualquier recordatorio del pasado. Emily en ese periodo pasaba terapia prolongada. Los médicos describían su estado como adaptación prolongada a vida normal después de experiencia extrema. No publicaron más detalles. Todos los materiales concernientes a su rehabilitación están cerrados, y periodistas, hasta los más insistentes, nunca pudieron averiguar dónde exactamente vive ahora. La última información oficial sobre ella. Breve declaración de la familia a través de abogado. Estamos agradecidos a la policía y a todos quienes ayudaron a devolvernos la vida. Ahora necesitamos tiempo para aprender a vivir de nuevo. Después de esto no escribieron más sobre ellos. Mientras tanto, el viejo hangar en las afueras de la ciudad, ese mismo lugar donde Finch realizaba su plan, se convirtió en objeto de disputas. Algunos residentes consideraban que debía dejarse como recordatorio, otros que borrarlo de la faz de la tierra para que nadie más recordara dónde todo ocurrió. Al final, las autoridades de la ciudad tomaron decisión sobre demolición. Los trabajos comenzaron temprano en la mañana, sin anuncios y sin atención excesiva. En varias horas, las excavadoras igualaron el edificio con la tierra. En su lugar después apareció área con placa
entrada prohibida, zona peligrosa, y aunque formalmente esto estaba relacionado con utilización de zona industrial, para los lugareños esto se convirtió en símbolo, intento de limpiar el lugar de lo que una vez ocurrió aquí. Después de esto, Timaru como si exhaló, pero el aire en la ciudad cambió. La gente se volvió más cautelosa. Las puertas que antes dejaban sin cerrar, ahora por la noche se cerraban con 2 candados. Los vecinos comenzaron a comunicarse menos, invitaban con menos frecuencia unos a otros a visitas. Algo invisiblemente se movió en la conciencia colectiva. El crimen de Finch destruyó no solo destinos, sino que sacudió la sensación de seguridad, esa misma sobre la que se construye la vida de pequeñas comunidades. Los canales nacionales de televisión dedicaron al caso decenas de programas. Expertos, criminólogos, psicólogos analizaban su comportamiento, discutían cómo una persona que vivía entre otros pudo durante años gestar tal plan. En universidades su caso se analizaba como ejemplo de obsesión patológica. Los periódicos escribían que el caso Finch cambió la representación sobre seguridad provincial, mostró que el mal no siempre viene de afuera. A veces vive al lado, detrás de una pared delgada, donde la luz se enciende en la ventana por las tardes y donde, a primera vista, todo parece común. Después de años, la historia de Arthur Finch se convirtió casi en leyenda, especialmente entre investigadores y estudiantes de criminalística. Se cita en conferencias, se analizan patrones psicológicos, se habla del papel de la venganza y el aislamiento. Pero para los habitantes de Timaru esto no es un caso de estudio, sino una herida que simplemente no sangra abiertamente. Y si antes esta ciudad se consideraba lugar donde nada terrible ocurría, ahora se convirtió en símbolo de lo contrario. Recordatorio de que la oscuridad humana no conoce geografía. No vive solo en grandes ciudades y no se esconde detrás de máscara del mundo criminal. A veces habita en las casas más tranquilas, detrás de cortinas limpias, en el apartamento vecino, donde una persona durante años no abre la puerta a nadie. Así la historia de Arthur Finch entró en la crónica criminal de Nueva Zelanda como uno de los crímenes más escalofriantes, cuidadosamente planeados y fríos en la historia del país, y para todos los demás, como advertencia. El mal más terrible frecuentemente no grita, simplemente espera su momento, observando cómo vivimos. Pensamos que esto no nos tocará,